Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos nuevamente la misa del pasado domingo 23, después de Pentecostés. Y quisiera hoy poner el acento en nuestra reflexión en la enseñanza que nos trae el Santo Evangelio, en el cual se nos narran dos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es un gran prodigio, una revivificación. Tres son los que en el Santo Evangelio aparece nuestro Señor con este poder sobre la muerte de devolver a la vida a aquellos que ya habían pasado por ese trance. Sabemos que estas revivificaciones no eran para la vida eterna, puesto que el primero en resucitar para la vida eterna será nuestro Señor Jesucristo, sino que dan unas vueltas a la vida que después, pasado un tiempo, volverían a morir. La que hoy pone de manifiesto es la de esa niña. El Evangelio que acabamos de escuchar no nos aporta muchos datos acerca de ese misterioso personaje, aunque más que un personaje, con la acepción peyorativa que esto puede tener en nuestros días para nosotros, podríamos traducirlo por una personalidad. Se trataba de Jairo, el jefe de la sinagoga, y por tanto una autoridad a nivel religioso en aquel momento. A él le correspondía no solamente mantener el orden en aquel espacio sagrado que, sin ser el culto de Jerusalén, era el lugar apropiado para la oración y especialmente para la reflexión y meditación de la palabra divina. Allí se proclamaba. Este hombrecito pues va al encuentro de Jesús y por tanto nos da la esperanza de que no todo en Israel estaba perdido. También hubo personas de buena voluntad que supieron ver más allá, no con la soberbia y la prepotencia de los fariseos que estaban ciegos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el enviado por el Señor, sino hombres de buena voluntad, este resto de Israel que aguardaba el cumplimiento de las promesas y que supo reconocerlo en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso acude con fe a la presencia del Señor, implorando pues no una enfermedad, sino algo todavía más grave, que levantara y despertara a su hija del sueño de la muerte. Entre tanto aparece otra circunstancia. En ese trayecto en el que nuestro Señor Jesucristo va con los discípulos a la casa del jefe de la sinagoga, una mujer se entrecruza en el camino. Tampoco da demasiados datos este evangelista, pero sí que queda de manifiesto la fe y la humildad de esta mujer conocida como la hemorroísta, a causa de la dolencia que le afectaba desde hacía muchos años. Tenía hemorragias de sangre. Todo lo relacionado con la sangre tenía un doble significado para los israelitas. Si era la sangre humana, podía tener un sentido de muerte y de vida. Si era la sangre que se ofrecía en el templo de las víctimas que allí eran inmoladas, era un signo de comunión con Dios. Pero en este caso, esta enfermedad hacía que esta mujer, como los leprosos, tuviera que guardar una distancia, porque estaba contaminada, se encontraba en una situación de impureza
y por tanto tenía que mantener esa distancia, ese marginamiento social, esa marginación social. Pero hay algo que le mueve más que esa normativa, y es la fe y la confianza en Jesucristo. Y no tocándole a Él directamente, sino la orla de su manto, esa fe recibe una respuesta, y es su propia sanación. El mismo Jesús pone de manifiesto, dirigiéndose a ella, ese acto de fe. Una fe que es humilde, una fe que es confiada. Algunos interpretan este gesto como algo movido por la magia, porque choca que no entre en comunicación con el Señor, que no le implore, que no se dirija a Él para obtener una gracia determinada, sino que esa confianza hace que en un gesto tan sencillo de simplemente tocar el borde de su manto pudiera alcanzar su salud. Sabemos que esto se repetirá después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en los primeros tiempos de la Iglesia, precisamente con la figura de San Pedro. Algunos de los enfermos tocaban también el manto de San Pedro con esta confianza de encontrar la salud. Otros incluso solamente confiaban en que al pasar su sombra les beneficiara. Pero exige sobre todo ese reconocimiento desde la sencillez y la simplicidad del poder de Dios. Y esto es lo que quiere el Señor y espera de nosotros, que seamos sencillos, que seamos humildes, que seamos como esos pequeños que acuden prestos a la mano de su madre o de su padre con la confianza de que ya sus papás saben lo que necesitan. Pero siguiendo la reflexión sobre el milagro de la revivificación de esa niña, vemos cómo en el Evangelio queda remarcada la constatación de que allí había un muerto, de que aquella niña ya había pasado de este mundo. Y entonces se encuentran con una gente que andaba allí gritando, lamentándose, tocando la flauta. Todo eso, pues, que son montajes, en definitiva, humanos, para poner de manifiesto el luto y el duelo ante el acontecimiento de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo despeja aquella realidad de muerte. Seguramente les costó algún esfuerzo sacar a todos aquellos de allí. Tuvo que tener la ayuda de los propios discípulos para despejar la situación. Incluso el evangelista nos dice que se burlaban de él, porque no entendían el milagro que Jesús podía realizar, porque sus esperanzas ya estaban frustradas, no había nada que hacer. Esa es la experiencia del hombre cuando desafía a Dios, cuando se burla de su poder, cuando es incapaz de reconocer el poder sobrenatural que Dios ejerce y realiza sobre nosotros. Y sin embargo, Jesús, despejando de esa mundanidad y de esa mentalidad de la muerte, precisamente toma de la mano a la niña y la levanta del sueño de la muerte. Se entiende la muerte en este caso como un sueño. Nosotros, cuando hablamos incluso del tránsito de Nuestra Señora, se le da el apelativo de dormición. Y estos días, hoy precisamente, que tenemos bien cerca la experiencia
de la muerte con esta desgracia tan grande por el temporal que ha pasado en varias regiones de nuestra nación, pues podemos reflexionar y pensar qué cerca está la muerte. ¿Cuántos de esos que han perdido la vida ayer estaban en una situación normal, en sus casas, en sus trabajos, regresando a sus hogares, y de repente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, les sorprendió el trance de pasar de este mundo a la eternidad? Y por tanto nos tiene que llevar a pensar en qué condiciones estamos para pasar de este mundo a la eternidad. ¿En qué disposición interior para presentarnos ante el juicio de Dios? ¿Tenemos los deberes hechos? ¿Tenemos las alforjas cargadas de buenas obras que ofrecer al Señor? ¿O sin embargo todavía nuestra vida es demasiado mediocre, demasiado insuficiente para corresponder al don con que Dios, nuestro Señor, nos ha beneficiado? Ahora estamos a punto de celebrar la conmemoración de todos los fieles difuntos y vemos cómo se ridiculiza la realidad de la muerte, como si fuera algo chistoso, algo frívolo, algo que no tiene esa trascendencia, y se intenta imponer una mentalidad, una cultura que ridiculiza aquello que en definitiva es el paso decisivo de nuestra vida y de lo cual depende toda nuestra eternidad. Como vivamos en este mundo, viviremos después en el venidero. Nadie nos libra de ese trance, nadie nos libra de ese paso. Pues que nuestra confianza sencilla y humilde en la misericordia y la bondad del Señor nos lleve muchas veces a romper esas normativas humanas que no dejan de ser construcciones pasajeras de este mundo y afianzar nuestra vida en aquel del cual solamente podemos esperar la misericordia y la bondad que nos salve. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.